Pase bien para todos. Viernes 21 de febrero de este 2025. Hoy celebramos la vida de un gran doctor de la iglesia, nacido en el 1007, San Pedro Damián. Pedro era su nombre, Damián, él lo va a adoptar después, ya les comento por qué. Pedro Damián, él y sus hermanitos quedaron huérfanos de muy pequeñitos y a él lo va a educar, entre comillas, un hermano. Pero este hermano era tan malo con él, tan malo, le dio una vida de tanto sufrimiento, lo mandó a cuidar, como le dijo Pródigo, a cuidar cerdos. Y él lo tenía casi que de esclavo, de empleado. Acá no es muy claro. Algunas biografías dicen que era otro hermano sacerdote o un pariente sacerdote. El hecho es que fue un sacerdote llamado Damián el que conocía la brillantez, la inteligencia de este muchachito y lo va a rescatar. Lo rescató de ahí donde su hermano lo tenía casi que esclavizado y lo puso a estudiar. Pero en esa época no existían las universidades. Estamos en el siglo XI. Entonces, pero sí existían las escuelas catedralicias. ¿Se acuerdan? El trivium y el quadrivium. Él va a estudiar y se ordena sacerdote finalmente en el año 1035. Pero él no quería la vida parroquial, quería la vida monástica, era un intelectual. Se va a ir allá, pero sus escritos lo comenzaron a hacer famoso. Y finalmente el Papa lo nombra obispo. Varias veces se lo pidió, él no aceptaba. Incluso también rechazaba el ser abad allá de su convento. Pero por obediencia se va como obispo para Ostia, estando allá llamado a pertenecer al colegio cardenalicio por la brillantez que tenía. Él habla ya de la reforma que era necesaria en la iglesia. Y bueno, ¿sobre qué más escribe él? Dos temas en especial. En contra de la simonía y del nicolaísmo. Simonía es la comercialización de lo sagrado. Seguramente en esa época había muchos curitas, muchos sacerdotes que habían hecho de sus parroquias un negocio. Y la simonía es ese pecado, la comercialización, hacer plata con las cosas santas, con las cosas sagradas. Y él escribe en contra de eso. Y el nicolaísmo, la falta de fidelidad a la castidad, al celibato. Habían muchos sacerdotes que vienen en concubinato con sus señoras y con sus hijos, ¿no? Entonces él va a escribir en contra de eso. También porque se caracterizó por la defensa acérrima que hizo del vicario de Cristo, el Papa Inocencio. Y él lo defendió demasiado. O sea, si ustedes creen que ahorita en estos momentos hay detractores contra Francisco, eso siempre ha existido. Porque es que al tentador, al demonio, al diablo, que siempre ha existido, le molesta a la iglesia, le molesta la figura del Papa. Cuando nos prestamos para escuchar que hablen mal de su santidad, del vicario de Cristo, sea el que sea. En ese momento su santidad Francisco, que además es un hombre santo, pero cuando era Benedicto, cuando era Juan Pablo II, Juan Pablo I, bueno, cuando se habla mal de él o estamos en contra de él, estamos siendo tentados por el demonio. No caigamos en esa tentación. Y Pedro Damián, también por el nombre del sacerdote, entonces lo va a defender demasiado y hizo que en muchos lugares se le reconociera como el vicario de Cristo. Bueno, vamos a las lecturas de hoy. La primera es del libro del Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Toda la tierra hablaba una misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y brea en vez de mezcla. Después dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo, puesto que son un solo pueblo, con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decían hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Seguramente los hebreos ya conocían la Migdal Babel, o sea, la Torre de Babel. Estos textos, como muchos, como lo hemos hablado en días pasados, son textos etiológicos, o sea, que buscan la explicación a interrogantes a los cuales ellos no tenían respuesta. ¿Por qué tantas lenguas? ¿Por qué tantos dialectos? ¿Por qué el lenguaje? Entonces se construye el texto. Babilonia más bien, Babilonia para los judíos es el signo del orgullo, de la soberbia, de la vanidad. Y entonces esa torre que pretendía llegar al cielo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el tentador? ¿Cómo fue que hizo caer a Eva para que Eva también hiciera caer a Adán? Serán como dioses, querer siempre ser más, pretender ser más. Ese es el pecado original, el soberbio, el orgullo, la vanidad, el no estar contentos, el no estar feliz con lo que nosotros realmente somos. La cuestión es del verbo ser, no es del verbo tener, no es el verbo poseer, no, todo lo contrario. El de pretender ser más, no, es ser nosotros. Y entonces, este signo de soberbia, de orgullo, vanidad, ¿qué va a ver? Queda registrado en el libro del Génesis. Nosotros pretendemos construir sin Dios. ¿Cómo estamos nosotros construyendo con Dios? ¿O para qué estamos construyendo? Vamos al texto del Evangelio, un texto muy especial, Marcos capítulo 8, versículos 34, y llegamos al comienzo del capítulo 9. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que estamos leyendo es la consecuencia del día de ayer. Acá en mi canal de YouTube está la reflexión del Evangelio del día de ayer, que es cuando Pedro hace la profesión de fe allá en Cesarea de Filipo. Lo reconoce: tú eres el Mesías. Pero inmediatamente el Señor anuncia su pasión y su muerte, y Pedro lo increpa. Esto no puede suceder. Bueno, el regaño de Cristo: apártate de mí, piensas no como Dios, sino como Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dijo. La consecuencia: el Señor convoca entonces ya no solo a los discípulos, sino a la gente, y les dice directamente, lo estamos escuchando hoy: si alguno quiere venir en pos de mí. Esto es importantísimo. El cristianismo, el seguimiento de Cristo, no puede ser una imposición, es una opción. Está en cada uno responder a la invitación, al llamado que Él nos hace. Pero no se impone. Desde mi voluntad, desde mi libertad, yo decido si lo elijo o no lo elijo. Bueno, ya las consecuencias o la recompensa vendrán después. Hay unos que eligen el mundo. Existen los dos caminos, la vida G. Pero ¿qué sucede? Si nos concentramos en las cosas de este mundo, viene la sentencia. Pero ¿de qué le sirve a un hombre ganar este mundo pensando en el dinero, en el poder, en la vanagloria, en el aplauso, en el reconocimiento, en la fama, bueno, en todo lo que es la vanidad, vanidades de este mundo, cosas superfluas? Pero si al final perdemos nuestra alma, ¿de qué les sirve ganar? San Ignacio de Loyola, muchas de sus cartas las terminaba con esta frase: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo, pero si al final pierde su alma? ¿Estamos ganando nuestra alma? ¿Qué hacer para ganar entonces la vida eterna? El Señor nos lo dice también. Es que el Evangelio es tan directo. El Señor lo dice: tome su cruz y sígame, venga en pos de mí. Ojo, no es asumir la cruz de Cristo,
La cruz de Cristo es redentora, es salvadora, es la que nos libera de nuestros pecados. Esa es la misión de Cristo. Ese es el momento, esa es la hora. Evangelio según San Juan, la hora de Jesús es la cruz. La cruz para nosotros, ¿cuál es? Hay gente que dice, ¿no? Que hay que, yo he escuchado a mamás que dicen que el marido es una cruz para ellas, o que sus hijos, que ese hijo es... No, la cruz para nosotros es la misión. O sea, es la respuesta a nuestro llamado, a nuestra vocación. Si la cruz para Cristo es la redención, ¿cuál es la cruz para nosotros? La misión que tenemos. Usted ya tiene identificado claramente cuál es la misión de ustedes en este mundo, en esta vida, que es la cruz, ¿no? Y la cruz implica sacrificio, la cruz implica sufrimiento, la cruz implica darnos a los demás, renunciar a las cosas de acá, de este mundo, tener la mirada puesta en Él. ¿De qué le sirve ganar el mundo si al final pierde su alma? Hoy pidámosle al Señor que nuestro proyecto de vida sea el proyecto de Él, que nosotros realmente podamos asumir nuestra cruz para poder fielmente seguirlo a Él. Y como lo decíamos en la primera lectura, alejarnos de tanta soberbia, de tanto orgullo, de tanta vanidad. Y por favor, sigamos orando por el Papa. Esta es la reflexión de la lectura del día viernes, pero yo lo estoy subiendo el día jueves, lo estoy haciendo el día jueves. Nos dicen los medios de comunicación, los buenos medios de comunicación, que su santidad Francisco anoche, o sea, en la noche de miércoles a jueves, durmió bien. Incluso la presidenta, bueno, ya no es presidenta, es la presidenta del Consejo de Ministros, allá de Italia, la presidenta Maloney, que lo visitó y que lo vio bien, que está de buen sentido del humor, delicadito, pero él sigue firmando. O sea, sigamos orando por el Santo Padre en este momento donde la humanidad necesita hombres como él, donde hay tanta discordia, tanta división, tanta guerra, tanta cosa, tanta enemistad entre los pueblos. Pidamos por el Papa Francisco porque lo necesitamos. Necesitamos de esos signos de santidad, de esos signos de sabiduría, de esos signos de sensatez que nos iluminen a todos nosotros. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana viernes, para reflexionar en el Evangelio y las lecturas de este sábado. Chao.